Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy quiero compartirles un breve resumen de lo que hemos estado desarrollando en las sesiones sincrónicas esta semana, ya que algunos tuvieron problemas técnicos y no pudieron observar todo el proceso. Este documento que vemos acá en pantalla es el que les voy a estar pasando en unos momentos en formato PDF, y el documento empieza analizando la maqueta o el layout de diferentes artículos de revista. En este caso teníamos el primer artículo de revista en el cual analizábamos el uso del margen y cómo era importante que pudiéramos darle o colocarle el margen adecuado a una publicación, incluso manteniendo las distancias entre la parte superior, inferior y los laterales. Esto ayuda a que el contenido siempre se vea con el respiro visual adecuado. Además de esto, hablábamos también de cómo es la manera correcta de hacer las aplicaciones de las imágenes. Y en este primer artículo la imagen llega hasta el borde, algo que es totalmente correcto. No todas las imágenes van a quedar limitadas por el contenido. Lo importante a tener en cuenta es que podamos saber que la parte que sale entre el límite del contenido y el borde de la página, es decir, el margen, no sea algo que sea vital para poder comunicar o para que se entienda ese objeto o elemento. Es decir, no debe de cortar a la mitad ni tampoco debería de cortar rostros. También es correcto colocar imágenes que se limitan por el contenido. Esas imágenes podrían o limitarse y nunca llegar al margen, o podrían nada más una parte de ellas sí tocar el margen de la publicación o tocar el borde de la publicación. Todo esto se ve afectado por el estilo de diseño, por el tipo de imagen y también por la maquetación que querramos lograr. Otro punto importante fue que hablábamos sobre la alineación de los textos. En la mayoría de publicaciones predomina la alineación en bandera, es decir, alineado al lado izquierdo y con irregularidad cuando finaliza cada una de las líneas. Esto lo podemos ver en varias publicaciones, sobre todo en las que tienen textos extensos. La idea de esto es que cuando alineamos en bloque puede llegar a tener algún tipo de inconveniente el espaciado entre cada una de las palabras, porque se intentará que esa cantidad de palabras quepan en una columna en específico. Si no somos cuidadosos, podríamos tener una irregularidad que sea muy notoria y que incluso dé problemas a la hora de leer, porque cambiarían las velocidades. Acá vean que se ha trabajado con un espaciado que es muy parejo y un espaciado que no está dando el problema excesivo de ríos de texto. Sin embargo, si en una publicación de textos extensos no lo pudiéramos lograr, o definitivamente la cantidad de palabras no es la adecuada para esa columna, entonces es mejor que optemos por evitar utilizar este tipo de alineación en bloque. Por ejemplo, acá podríamos tener el caso en el cual una palabra no cabe en la línea anterior y es la única que va a quedar en la siguiente parte de la columna. Entonces esta empezaría a tener una separación entre cada una de sus letras que sería excesivo, todo con el objetivo de que esa palabra rellene toda la línea. Si nosotros hacemos eso, entonces tendremos una lectura mucho más rápida, es decir, en una columna leer 6 palabras y luego en una sola columna leer una sola palabra. Lo mismo pasaría si en lugar de una sola palabra fueran 3 palabras las que hay que colocar en esa columna, y acá lo que se hace o lo que sucede es que se rellena esa columna con 3 palabras y se crean esos huecos o esos espacios demasiado grandes. Entonces lo mejor, cuando no tenemos el tiempo de analizar el resultado de la alineación en bloque o el justificado, es que mejor podamos utilizar el párrafo de bandera. Sea bandera izquierda o bandera derecha, siempre va a mantener un espaciado regular entre palabras, y aunque al final tengamos esa parte de esa alineación, ya se ha terminado de leer y comprender esa idea de manera apropiada. Posteriormente a este análisis tuvimos un artículo, el cual analizamos desde su versión final ya publicada y trazamos líneas de retícula para poder entender cómo pudo haber sido alineado el contenido. Estas líneas de retícula se empezaron a trazar
viendo el contenido que se notaba que había sido alineado. Ahí, cuando colocábamos cada una de las líneas, nos dábamos cuenta que se empezaban a crear las partes de una retícula. Teníamos columnas para la alineación, módulos, zonas espaciales, etc. Y lo más importante es que comprobamos que este artículo utilizó retícula para poder alinear perfectamente cada uno de los elementos de diseño. Eso hace que el resultado final se vea ordenado, organizado y que sea apropiado. Con las partes de una retícula, al tener ya la retícula trazada, las pudimos analizar y empezábamos resaltando el margen, todo lo que le da el límite al contenido. Este límite del contenido permitía que viéramos orden y que viéramos una aplicación adecuada de ese límite. Como segunda parte teníamos las líneas de flujo, que nos ayudan a dar una altura a cada uno de estos elementos y así darles una mejor proporción y alinearlos apropiadamente. La siguiente parte que vimos fue las columnas, que se crea con la separación entre líneas verticales de la retícula. Y en la página izquierda vemos claro un uso de una retícula de columnas y en este caso de 3 columnas. Las columnas llegan hasta la parte superior, sin embargo es desde la parte media casi o luego del título donde vemos específicamente aplicado esta parte de las 3 columnas. La unión o la intersección entre líneas de flujo y las columnas crean los módulos. Y los módulos pueden contener también elementos y porciones de contenido, siempre que el tamaño de ese módulo permita que ese elemento se vea o se visualice apropiadamente. Se pueden utilizar para imágenes, para frases o incluso para porciones de contenido que dentro de ese módulo quedan y encajan perfectamente sin comprometer su visualización. Cuando el contenido no queda dentro de un módulo, entonces necesitamos más módulos para poder colocar o delimitar ese espacio. La unión de 2 o más módulos se conoce como zona espacial y esas zonas espaciales se encargan de dar un área para un contenido que no queda en un solo módulo. Finalmente teníamos los marcadores y los marcadores mencionábamos que eran los elementos de navegación o informativos que nos permitían movernos por la publicación. Un marcador puede ser un número de página, el nombre de la publicación o incluso la fecha de la publicación. También puede ser el nombre de la sección de esa publicación. Lo importante es que nos permita saber dónde nos encontramos, en qué lugar de la publicación estamos y también incluso puede identificarlo. Esto elimina aquel pensamiento que el marcador únicamente es un número de página, sino que nos permite tener información para la navegación de esa publicación. En una publicación digital podríamos tener flechas, podríamos tener iconografía u otros elementos que siempre como marcador tengan el fin de ayudarnos a navegar dentro de esa publicación. Otra manera en la cual podemos entender el marcador es con información que necesitamos que se repita en cada una de las páginas. El número de página debería de aparecer en todas las páginas que necesitemos indicar o señalar, al igual que el nombre de la publicación o las secciones que se van a repetir en algunas páginas o cada cierta cantidad de páginas. El último punto que vimos y que por problemas técnicos muchos no pudieron observar fue la parte del proceso de diseño para que pudiéramos llegar a plantear lo que se va a convertir en una maqueta final o en una publicación final. El proceso tiene 6 pasos importantes y podemos utilizar otros procesos de diseño. Sin embargo, yo les sugiero que podamos iniciar con estos 6 puntos importantes. El primer punto es definir el contenido. El segundo punto es definir la bocetería y hacerlo de una manera gestual o esbozo. Luego tenemos la selección del boceto para realizar pruebas. Mejorar trazado de boceto para poder entender mucho mejor qué y dónde vamos a colocar los elementos. En el punto número 5 debemos de
seleccionar una retícula y aquí les dejo un enlace para ver el video de los 4 tipos de retícula para una referencia. Y finalmente en el punto número 6 pasamos a trazar el esquema digital, es decir, a perfeccionar ese trazado que ya hemos hecho a manera gestual y a manera de esbozo para poder tener una visualización final. Como una referencia quiero dentro de este documento colocarles cada una de las partes y que así ustedes puedan tener una mejor guía. En el punto número 1 decíamos que se define la información. Acá podemos colocar el tipo de publicación a utilizar, por ejemplo acá he utilizado el afiche y luego podemos crear una lista. Esto puede ser a mano o puede ser como lo hice acá digital, pero es algo textual, en el cual nos da una idea de cuál va a ser el contenido y la cantidad del mismo. Por ejemplo, yo he colocado 2 imágenes o fotografías, he colocado también 2 columnas de texto, eso me da una sensación de la cantidad de texto también, y he detallado un marcador y un logotipo. Esto mismo me va a permitir tener una idea de todos los elementos que debo de colocar en ese plano o en ese espacio. Una vez que tenemos esto desarrollado y que ya tenemos una idea del contenido, podemos ir al paso número 2, en el cual se empieza con la bocetería de manera gestual o esbozo. Es decir, hacemos a mano alzada todos estos bocetos y ahorita no importa la perfección con la que se haga, sino más bien tener una noción de dónde podrían ir quedando esta cantidad de contenido. Vean que en el boceto número 1 las imágenes están arriba, el logotipo abajo, tenemos 2 columnas. Luego en el siguiente podemos ver también que varía y que tenemos la imagen arriba o abajo. Y asimismo podemos ir viendo las variantes con un trazo muy gestual, es decir, sin detenerme a perfeccionar porque la idea es encontrar la mejor composición. Cuando encontramos esta mejor composición, entonces podemos ir avanzando a los siguientes pasos. Como por ejemplo, si dentro de estos 3 que he seleccionado, decido que el mejor boceto o la mejor solución que tengo es este tercero, que me podría parecer que es el que organiza mucho mejor los elementos. Entonces lo marcamos como el boceto seleccionado y con eso podemos avanzar al siguiente paso. Acá en el paso número 3 podemos ver que traemos el mismo boceto del punto anterior y ahora podemos empezar a trabajar diferentes pruebas. Dentro de estas pruebas es permitido que podamos variar o que podamos cambiar la posición de los elementos, ahora que ya tenemos una mejor noción del plano, que podamos cambiar cómo van a estar ubicados o que también incluso cambiemos el espacio que van a estar utilizando. Acá podemos también darnos cuenta en estas pruebas cuál sería la mejor forma en la cual el contenido debería de estar colocado y dispuesto. Luego de hacer este análisis, nuevamente podemos tener varias opciones y podríamos ir cambiando poco a poco cada una de estas. Si llegamos a seleccionar una, entonces nada más la marcamos y esa va a ser la que se retome para el siguiente paso. En el paso número 4 debemos de llevar esta propuesta que hemos seleccionado a una mejor alineación, mejorando la manera en la que hemos hecho estos trazados a mano alzada, dejando bien las proporciones e incluso definiendo los espacios y los anchos que el contenido debería de utilizar. Vean que acá se ve mucho más ordenado, incluso se entiende mejor la colocación de la segunda imagen y ya tenemos el contenido. Una vez que hayamos logrado esto, podemos seleccionar la mejor versión que hagamos de este punto número 4 y así pasar al punto número 5. En el punto número 5 podemos empezar ya con la retícula seleccionada o con el proceso para seleccionar la retícula. Es acá donde entonces, según el contenido, la cantidad y lo que hayamos propuesto en composición, decidiremos qué tipo de retícula nos va a alinear mejor ese contenido. En este caso yo he seleccionado una retícula de columnas, específicamente de 2 columnas, porque así lo definí desde que estaba planteando el proyecto. Y es la retícula que mejor se adecúa ahora que ya tengo esta propuesta de composición.
Acá podemos ver que aparece resaltado la parte de las dos columnas y esencialmente esa sería la estructura con la que voy a alinear el resto de contenido. También he colocado líneas de flujo que me van a permitir decidir la altura de cada uno de estos contenidos y también la posición del mismo. Con esta retícula ahora ya tengo una mejor noción y ahora sé que la columna 1 y la columna 2 deberán de ser parte de la estructura esencial y que el contenido va a verse distribuido por ella. He dejado margen también y he dejado los espacios considerando que tengo un plano que necesita también respetar un margen. Para la parte superior en la fotografía seguramente no dejaré margen, sino que la fotografía tocará hasta los bordes, pero para el resto de contenido sí es importante que tomemos en cuenta esta distribución en la retícula. Pasando al punto número 6, ahora vemos que luego de hacer este análisis podemos empezar a realizar el trazado de una manera mucho más perfecta. Si estamos en herramienta digital lo podemos hacer utilizando ya las formas geométricas, la herramienta línea. Y si lo estamos haciendo manual debería de ser con una herramienta como regla. Vean que acá sigo manteniendo las dos columnas, las distancias entre el contenido y esto me va a dar una mejor alineación. Ahora ya estoy perfeccionando esa propuesta y esa composición que inicié creando en los procesos y en los pasos anteriores. Estoy dejando también el espacio entre columnas que se conoce como medianil y una vez que he verificado que todo el contenido y la estructura funciona, entonces podemos pasar a colocar la representación esquemática ya también con herramientas de trazo o herramientas que nos permitan crear de manera perfecta cada una de estas simbologías. Ahora vemos que está la imagen, están las dos columnas de texto, tenemos el espacio para la segunda imagen y también tenemos ahí colocado el logotipo. Incluso notamos que la imagen llega de borde a borde y que no hemos dejado ningún margen. Entonces la fotografía se sujetaría totalmente a la publicación. Luego la columna 1 y la columna 2 están dispuestas manteniendo un espacio con la imagen superior y abriendo un espacio para la segunda imagen y para el logotipo. Algo que acá falta añadir a nivel de simbología es el marcador y ese lo podemos añadir en diferentes posiciones. Es muy normal que se añada en la zona del margen o justo cuando finaliza el contenido. Sin embargo, dependiendo de la publicación y el espacio que tengamos de margen, a veces no va a ser adecuado dejarlo en un área donde podría llegar a cortarse. Entonces podemos ubicarlo justo en el borde cuando empiece el margen o incluso en algunas ocasiones debe de colocarse dentro del área de contenido, dejando el espacio correspondiente. Acá he añadido la línea vertical para hacer la simbología correcta del marcador y vean que ahora ya tenemos ese último elemento que nos hacía falta en nuestra representación esquemática de esta maqueta. Con esto hemos terminado el proceso que deberíamos de asegurarnos de seguir para poder llegar a realizar una propuesta que en composición y en alineación esté mucho mejor estructurada. La retícula no se utiliza desde el primer proceso de bocetería, sino que como herramienta de alineación va en las últimas partes del proceso. Es así como podemos ver que tenemos la publicación final, tenemos la retícula y luego tenemos este proceso que debió seguirse. Les colocaré acá unas flechas de conexión solo para hacer mucho más énfasis en cómo va siendo manejado este proceso de diseño desde el punto 1 al punto 2, del 3 al punto 4 y del punto 4 también al punto 5 y terminando con este punto o paso número 6. El paso número 7, también como lo vimos en clase, ya sería reemplazar toda esta parte esquemática por los elementos reales y así tener nuestra maqueta final que ya puede ser publicada o que ya está lista para imprimirse. En unos momentos les estaré compartiendo este documento en formato PDF para que lo puedan tener de referencia y espero que este video también les haya servido para poder entender el resumen de este análisis que hemos hecho de retícula y layout y sobre todo cómo graficar la parte del proceso
en la cual debemos de obtener diferentes propuestas para el proyecto. Finalmente, quiero mencionarles que cada una de las imágenes tiene su respectivo crédito, ya que son imágenes retomadas de internet, y me interesa también que sepan que los derechos de uso y reproducción van directamente a estos autores y que han sido retomadas para esta clase con fines académicos nada más, así que les dejo ahí también los autores por si quieren buscar mucho más de sus publicaciones y de su trabajo. Con eso finalizo este video y me despido. Espero que todo el contenido sea de ayuda y este material de apoyo, y por cualquier duda o consulta recuerden que estoy a la orden por medio de mensajes y estoy tratando de contestarles lo más pronto posible para apoyarles en el desarrollo de este proyecto. Saludos y que tengan un feliz fin de semana.